Patricio nos va a presentar su exposición que se llama Pasado, Presente y Futuro de Nuestras Costas. Patricio Winkler-Gress es máster en Environmental Technology de la Universidad de Wolverhampton, Inglaterra, y máster en Ingeniería de Puerto y Costa de CEDEX, España, y tiene un PhD en Ingeniería Civil de Cornell University. Muchas gracias, Patricio, agradecemos mucho tu buena voluntad y quedamos atentos para tu exposición. Oye, ya, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigos, se han pasado, ha estado bien entretenido, he estado parando la oreja mientras trabajo ayer, muchas charlas interesantes, algunas de las cuales me tocaron la tecla. Hay bastante información interesante, sobre todo por ejemplo, todo lo relacionado con procesamiento de datos satelitales, que en lo que les voy a mostrar también se aplica. Así que bueno, la idea es hablar un poco de pasado, presente y futuro de la costa chilena. Eso es bastante ambicioso para 20 minutos, así que me voy a focalizar principalmente en lo que tiene que ver con una aplicación específica que es la erosión costera. Ya, pero antes voy a hablar en términos genéricos de la costa chilena. Quería agradecer a Jesús, que me contactó, a Rodrigo también, por administrar de manera espléndida este evento. Y bueno, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso. También participo en un centro de desastres que se llama CIGIEN en la Católica de Santiago. Y bueno, llevamos alrededor de 20 años trabajando en ingeniería oceánica. Y esencialmente lo que hacemos es llevar la ingeniería al mar. Ese es nuestro ámbito de trabajo. Y más específicamente es ingeniería más costera. En Chile no se hace mucha ingeniería oceánica, se hace mucho más ingeniería costera. Y parte de esas cosas se las voy a comentar en esta charla. Y también quería agradecer, justo tocaron el timbre, no, pero voy a tener que seguirnos. Y estamos haciéndolas todas. Quería agradecer también a la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas. Pueden visitar la página, hay una serie de material bien interesante, donde tenemos charlas de temas bien contingentes en lo que nos desvela, que en el fondo es el sistema portuario y las costas chilenas. Ahora, respecto a las costas chilenas, bueno, quería mostrar esta imagen, básicamente muestra el sistema donde se desarrollan la mayoría de las variables ambientales que afectan los proyectos que se emplazan en el territorio costero. El Pacífico es un cuerpo de agua enorme, tremendo, y además está caracterizado por el cinturón de fuego del Pacífico, donde se generan muchos terremotos. Hay zonas de subducción frente a Chile, que se en Alaska, Japón, Indonesia. Y recurrentemente nosotros sabemos en Chile que tenemos terremotos y hay aumento del nivel del mar. Todas estas variables se van combinando también con las marejadas para definir probablemente uno de los sistemas costeros más complejos a nivel mundial donde construir. Cuando se habla, por ejemplo, del aumento del nivel del mar en lugares como Indonesia, Holanda, se analiza básicamente el aumento del nivel del mar en forma individual, pero en el caso chileno el territorio se mueve tan dramáticamente durante los terremotos que hay que considerar las dos variables en forma simultánea. Muy importante tener buenos modelos de elevación digital y también muy buenos modelos de, por ejemplo, predicciones de cambio climático asociados al nivel del mar, como les voy a mostrar en lo sucesivo. Esto es básicamente para mostrar la diversidad de climas que tenemos ¿me pueden dar un segundito porque están tocando el timbre? Un segundo. Anda tranquilo, Patricio. Se comprende, estamos todos en la misma. Ha sido parte de la pandemia. Dos mil disculpas. Que bueno, estas cosas pasan con el teletrabajo. Todo bien, Patricio, todo bien. Continuamos por acá. Bueno, entonces tenemos una diversidad de climas, ya desde el desierto probablemente más seco a nivel mundial hasta uno de los territorios más fríos, que sería la Patagonia, y eso también tiene su correlato en la climatología oceánica. ¿Ya? Por ejemplo, en el norte tenemos una de las zonas de surgencia con mayor aporte y mayor generación de productividad primaria, y es por eso que, por ejemplo, puertos como Iquique, tienen mucha pesca artesanal e industrial. Y hacia el sur, en contraposición, tenemos uno de los climas de oleaje también probablemente más activos del planeta. Se compara con muy pocos lugares en el mundo, y hay mucha energía también que podría eventualmente ser cosechada. ¿Ya?
Así que, así como vemos que en el territorio hay cambios dramáticos del clima, también hay cambios dramáticos en el mar, ¿ya? Y eso lo tenemos muy poco estudiado. Aquí se ve una imagen con varios de estos sistemas, ¿ya? La atmósfera está absolutamente vinculada con todo lo que ocurre, por ejemplo, en las costas a través de las cuencas, a través de la criósfera, las cuencas, y eventualmente aquí se ven, por ejemplo, descargas de los grandes ríos de la zona central de Chile, grandes a escala chilena, porque las cuencas chilenas son muy pequeñas, si se les compara con cuencas como la del Amazonas, que sería enorme, pero sí tiene la particularidad de que el gradiente entre las altas cumbres y la costa, gradiente espacial, obviamente, es muy fuerte. Las pendientes de las cuencas chilenas son muy fuertes y por lo tanto los caudales son muy rápidos, las velocidades de los ríos son fuertes, los granos de arena que llegan a la costa también son grandes y no alcanzan a experimentar procesos de degradación tan importantes como ocurren en otras cuencas. Y eso hace que nuestras playas tengan arena gruesa. Y eso repercute finalmente en que tengan alta pendiente. Y cuando las playas tienen alta pendiente, también tienen diferentes tipos de roturas. Y de alguna manera eso explica que nuestras playas sean muy particulares y tal vez no sean tan atractivas como las que podríamos encontrar en el otro borde de Sudamérica, en el borde oriental de Sudamérica, ¿ya? Pero lo importante es que si se fijan ahí, en las desembocaduras están estos penachos de material que traen agua fresca, ¿ya? Traen sedimentos que alimentan las playas, traen también finos que pasan a formar parte de todo el sedimento de suspensión, traen nutrientes y además traen contaminantes, ¿ya? Y de esa manera lo que se ilustra es que existe una conectividad completa entre lo que es los procesos de cuenca y los procesos costeros. Y eso finalmente repercute en cosas de este estilo. Aquí se muestra, claro, de hecho la antigua oficina de mi viejo tenía la oficina ahí, en el centro, que fue una oficina que hoy en día no existe, principalmente por la ocurrencia de una marejada el 8 de agosto del 2015. Y aquí se ven, claro, cómo interactúan estos sistemas costeros, que pueden ser sistemas costeros, o sea, sistemas naturales, sistemas construidos, con todas estas variables oceánicas como las marejadas, el nivel del mar, etc. ¿Ya? Pueden haber, por ejemplo, cortes en líneas de vida o en sistemas de conectividad. Por ejemplo, aquí está el Merval, que sería el equivalente al metro, pero aquí en la bahía, que estuvo cortado, no sé, más de una semana, simplemente porque el sobrepaso del oleaje rompió las líneas del tren y nos quedamos sin conectividad. También hubo mucho daño estructural. Por ejemplo, aquí, como voy a hablar de erosión costera, también quería hacer un punto respecto de la infraestructura costera. Hay una defensa costera, cuyo objetivo es reducir el impacto de las marejadas en la costa. Y en este caso la defensa fue completamente destruida y al cabo de 5 años se construyó una nueva defensa que salió alrededor de 2.300 millones de pesos, ¿ya? Es una inversión relativamente menor para las obras marítimas. Las obras marítimas son grandes. Por ejemplo, el puerto a gran escala de San Antonio considera una inversión de 3.500 millones de dólares y ya empiezan a ser proyectos que no se hacen prácticamente nunca a nivel mundial, o sea, a nivel nacional. Son proyectos enormes. Se pueden comparar con los proyectos mineros, grandes. No hay mucha otra comparación. Entonces, claro, construir en el mar es bien complejo y tenemos que caracterizarlo bien. También hay otros efectos que yo entiendo que viene Marcelo Lagos más rato, así que seguramente él va a hablar de los tsunamis, pero aquí es para visualizar efectos del tsunami del 27 de febrero en la ciudad de Talcahuano. Esta es una zona portuaria, y fíjense cómo quedaron los contenedores, que son elementos que flotan, bien livianos, acumulados ahí en la costa. Así que todos estos riesgos los tenemos que tener arriba de la mesa al momento de hacer definiciones de uso de zona costera. Lo que hemos hecho hasta la fecha, un grupo grande de personas, me ha tocado trabajar en varios proyectos con alrededor de 20 o 30 personas, mucha gente que viene del mundo de la geomensura, es generar una cartografía costera nacional, y eso es súper interesante si se le compara con lo que estaban viendo recién de los vuelos LiDAR en San Ramón. Porque aquí es súper relevante tener bien amarrado el valor de las cotas de los modelos de elevación digital, porque, por ejemplo, variaciones del nivel del mar proyectadas a fines de siglo, que son del orden de 1 metro, ¿ya? A medio siglo, no sé, 30, 40 centímetros, implica que si tú quieres cruzar el modelo de elevación digital con estas variables oceánicas, el modelo de elevación digital tiene que estar muy bien amarrado altimétricamente.
Y eso funciona con información satelital en zonas rurales, pero en las ciudades definitivamente no funcionan esos modelos. Hay que complementar información satelital con levantamientos de mayor resolución y menor escala, como vuelos en dron, qué sé yo, planos de borde costero, etcétera, para finalmente armar un mosaico de información bastante heterogénea y tener alguna cartografía. Y esa cartografía también tiene que corroborarse, cotejarse en terreno, como se muestra aquí. Hasta la fecha, para saber de qué hablamos cuando hablamos de la zona costera, hemos generado un sistema de información geográfica que está en esta página, en la infraestructura de datos estadísticos del Ministerio, donde levantamos información de alrededor de 120.000 cosas que habían en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar, y luego de bastantes filtros y ordenamiento de esas cosas, elementos, puntos, líneas, etcétera, llegamos a un catastro de 18.000 elementos costeros que están puestos en esta base de datos y que permiten tener una visión sistémica de la zona costera. ¿Ya? Ahí se ve, por ejemplo, la bahía de Concepción con una cantidad impresionante de cosas que están clasificadas dentro de categorías, infraestructura, qué sé yo, sistemas naturales, etc. Así que ahí hay un trabajo súper importante que hacer porque, bueno, de momento aquí esta base de datos está en forma primigenia, no se permite hacer muchos cruces, y en el fondo estrujar esa información de forma más sofisticada es un desafío que tenemos adelante. Si es que quieren saber algo más de costas de las zonas costeras, de esta pequeña introducción, ahí les dejo ese link a un librito que escribimos el año pasado. Ahora, veamos un caso específico, uno de los tantos problemas que tenemos en Chile dice relación con la erosión costera, ¿ya? Y veamos la evidencia histórica. Cuando hablamos de erosión costera, hablamos de esto, ¿ya? Aquí a mano derecha arriba, hay una playa, la Bahía de Valparaíso, esta es la Universidad de Santa María, y este es un paseo costero, el paseo Wheelwright, una obra de infraestructura desarrollada por la Dirección de Obras Portuarias. Abajo aparece el mismo sistema después de una marejada, y se ve que, claro, efectivamente toda esa arena sale de la playa y se va a almacenar en campos de almacenamiento de arena en profundidades mayores. Y la forma en que reacciona el Estado, en este caso en particular, es ir y desarrollar una infraestructura para proteger este sistema. Esta es la típica ingeniería del siglo XX, ¿ya? Un poco reactiva, y en sectores que ya están desarrollados no hay mucho más que hacer, ¿ya? Porque una vez que uno pone estas obras de infraestructura, lo que está introduciendo de alguna manera, en forma analógica, es como una artrosis al sistema, un sistema que es bastante flexible cuando es natural, pero es bastante más rígido cuando se le ponen estas estructuras, y mucho menos capaz de aguantar la erosión. Entonces, bueno, en Chile hay alrededor de un poquito menos de 1.200 playas, ya que tienen algunas de ellas relación con el turismo. Hay algunas playas que están emplazadas en sus lugares urbanos, como La Serena, y aquí se ve que en una condición de día asoleado, ya hay marejadas que pueden estar afectando infraestructura, y eso se ve en forma sistémica. Hay alrededor de 400, un poquito menos de, bueno, 483 asentamientos costeros, sobre los cuales hay que tomar decisiones. En Chile hay 100 municipalidades costeras, donde hay que tomar decisiones respecto del uso del borde costero. ¿Ya? Ni siquiera borde costero, zona costera. Y hay muy poca información, muy poco conocimiento, muy poca capacitación. Y si queremos estudiar específicamente el problema de erosión, hay muchas causas, hay algunas enumeradas que no las voy a explicar, ¿ya? Pero básicamente quería mostrarles algunas de las cosas con que tenemos que lidiar cuando tratamos este problema. Lo primero es entender que la erosión costera en una de sus componentes está generada por la hidrodinámica, y ahí se ve el oleaje rompiendo sobre una playa, este es Mewin, en el sur. ¿Ya? Y ese, lamentablemente no corre el video, no sé, ahí se ve un poco la dinámica, que es un sistema bastante caótico, complicado de entender, hay que entender mecánica de fluidos. Me hizo mucho sentido también la charla del matemático ayer, que decía que se necesita tener una base relativamente fuerte, no solo en matemáticas, sino en física, para entender estos procesos. Bueno, por ahí se está moviendo, estos son, se supone que, ya, ahí está corriendo. Y después, claro, el producto de esa hidrodinámica se generan procesos de cambio en las playas, y aquí se ve un video de alta velocidad, donde está una de las playas de la Bahía de Valparaíso. Se ve que efectivamente hay cambios bien fuertes respecto a la posición de la línea de costa, ¿ya? Hay una erosión que es estacional, una erosión que es sistémica, pero lo que estamos evidenciando, y eso lo voy a mostrar acá, es que aquí lo que está dibujado en esta imagen son la posición de la línea de costa obtenida a partir de varios vuelos satelitales, y las líneas azules son más recientes,
Aquí se ve que las líneas azules tienden a estar más cerca, en este caso en particular, que sería con a la infraestructura, y las líneas blancas son líneas más antiguas. Entonces aquí se ve que efectivamente hay una tendencia de la línea de costa a retroceder, ¿ya? Y eventualmente llegar a infraestructura que hace 30, 40 años atrás no existía. Lo otro que es súper interesante es que la línea blanca, por ejemplo, las líneas blancas, aquí no nos estamos focalizando en la desembocadura del río Aconcagua, solamente nos estamos focalizando en la línea de playa, pero antiguamente la línea de playa penetraba hacia el estuario. Y hoy en día, si se fijan, las líneas azules son mucho más permanentes, y lo que están mostrando es que esa barra tiende a estar cerrada, ¿ya? Sobre todo después del año 2018 prácticamente no se abre. Y eso tiene mucho que ver con la hidrología aguas arriba de la desembocadura. Entonces este tipo de información geográfica también se tiene que correlacionar con balances hídricos para entender, por ejemplo, por qué la reducción de precipitación, el aumento de la temperatura, la reducción de caudal, la atracción de áridos, etcétera, están correlacionados finalmente con el comportamiento de la barra. Es muy probable que esta barra en el futuro sea una barra cerrada permanentemente y que de vez en cuando vienen lluvias muy fuertes, se rompa. Y eso naturalmente cambia bastante la dinámica de ese estuario, ¿ya? Deja de haber un ingreso más frecuente del agua salada, ¿ya? Y eso cambia necesariamente la fauna, la biota del sistema. Así que a través de la geomensura podemos obtener información súper rica respecto de sistemas muy dinámicos como las desembocaduras. Y aquí se ve la posición de la línea de costa, obtenida de varias imágenes satelitales. Tenemos información de fotos satelitales, algo así como el Google Earth, desde el año 84 en adelante. Hay información mucho más antigua de vuelos, aerofotogrametría mucho más antigua, pero lo interesante es que este último tiempo estamos llegando a una resolución del orden de 6, 7 imágenes satelitales por mes, lo que nos permite entrar a entender los procesos de corto plazo de reacción de esas playas. Por ejemplo, las marejadas. Una marejada es un proceso de corto plazo en esta escala de tiempo. Entonces, en la medida que se vayan desarrollando y aparezcan nuevas misiones con mayor resolución temporal y espacial, vamos a llegar a la escala donde efectivamente ocurren esos procesos. Entonces, se viene un desafío súper fuerte en la implementación de este tipo de herramientas para comprender procesos erosivos. Ahora, algunos resultados que hemos tenido a nivel general es que, por ejemplo, hay 45 playas, analizamos 45 playas hasta el año pasado y el 80% de ellas están en proceso erosivo. O sea, la playa se está efectivamente erosionando, la línea de costa se está retrayendo hacia el continente. ¿Ya? Y eso lo hemos ilustrado en cartografía. Aquí se ven los puntitos rojos de varias playas. Representan erosión, puntitos verdes acreción. En algunos lugares, acreción es crecimiento de las playas, que se dan en muy pocos lugares, como por ejemplo aquí en el Golfo Arauco, que producto del terremoto del 27 de febrero, eso se levantó del orden de 2 metros y por eso las playas crecieron. Entonces hay es un contraejemplo. También hemos implementado este tipo de información a través de índices relativos en el proyecto ArcClim. Es un proyecto bien interesante que permite ver los riesgos climáticos en Chile. Ahí también el uso de este tipo de plataformas es bastante útil y te permite establecer órdenes jerárquicos respecto de la importancia de dónde intervenir en el fondo, cuáles son las playas que están con más procesos erosivos y cómo se puede controlar eso. Y a partir de esta información podemos, digamos que entender las dinámicas. Aquí hay un análisis que no lo voy a profundizar, pero este sería el caso de Pichilemu, donde efectivamente se ha visto un proceso erosivo súper fuerte, sobre todo después del terremoto del 2010, donde hay incluso desapariciones de casas. Aquí hay una casita, ahí en octubre del 2012, que el 2018 ya no existe. Y esto lo hemos visto en Puerto Saavedra, y probablemente lo vayamos viendo en la medida que avance el siglo. No sé cuánto me voy quedando, pero quería mostrar también proyecciones a futuro. Me voy a saltar algunas cositas. Y bueno, la pregunta es importante, o que al menos nos desvela a nosotros, es, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Y para eso hay que hacer modelos de viento, modelos de oleaje, modelos de nivel del mar, y aquí aparece un esquema súper simplificado de cómo se hacen estos modelos. Aquí se ve un dominio que sería todo el Pacífico, en el cual estamos generando información de viento para generar también oleaje. Eso es como, dado que el sistema atmosférico es un sistema caótico, o sea, no es predecible, tenemos que correr muchos modelos, y
eso es lo que ilustra esta imagen en forma simple, para después hacer análisis estadístico. Pero lo que interesan, claro, podemos tener este tipo de cosas. Al final los modelos que utilizamos nosotros son modelos de este estilo, ya, modelos que están corriendo en forma sistemática y nos permiten hacer proyecciones, por ejemplo, a mediados de siglo, proyecciones a fin de siglo, de estas variables, y con eso finalmente, voy a saltar un par de cositas, llevarlas a escala local. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un sistema que lo utilizamos en la universidad para ver pronósticos a 7 días de las marejadas en la Bahía de Valparaíso, que está implementado, aquí no puse la página web, pero es marejadas.v.cl, y con eso ya podemos entrar a una escala fina. O sea, nosotros, en la actualidad, no nosotros, sino que la ingeniería costera está en condiciones de definir, por ejemplo, las condiciones ambientales de un lugar y correrse 200 metros y también hacer una proyección distinta para el lugar, que una de las gracias que tiene el sistema costero es que es tan variado que tú te corres 200 metros y la dinámica cambia. ¿Ya? Así que, bueno, eso lo llevamos a escala pequeñita, y también quería llegar a esta, probablemente que esta es la variable más relevante en esta última discusión, que tiene que ver con que, si bien tenemos marejadas, y las marejadas van a incrementarse suavemente a mediados de siglo, y probablemente a fines de siglo tiendan a amainar un poco en términos estadísticos, todo ello explicado por la banda climática, el sistema climático que se está desplazando hacia el sur, y por lo tanto las marejadas van a ser cada vez más generadas más al sur, y por lo tanto van a llegar con menos energía a finales de siglo. Por otro lado, tenemos el nivel del mar, que sería el nivel promedio del mar, ¿ya? Restando todos estos efectos de alta frecuencia como las marejadas. Y ese aumento del nivel del mar es fuerte, ¿ya? Está llegando, de acuerdo a nuestras proyecciones, al 2100, alrededor de 60 centímetros más arriba de lo que tenemos en la actualidad. Pero, bueno, y eso con un nivel del mar más alto significa que va a haber mucho más problemas de erosión, porque todas las dinámicas, el oleaje va a romper mucho más arriba y va a ser capaz de arrastrar arenas que hoy en día están lejos del agua. Lo otro importante es que las proyecciones de cambio climático que se hacen a nivel general, ahí acabo de terminar los 20 minutos, ya, voy a terminar rápidamente. Las proyecciones ya no están llegando a 2100, sino que están llegando a 2300. El panel intergubernamental de cambio climático, para el próximo año, viene el sexto informe, está haciendo estas proyecciones a 2300, porque si se fijan, aquí se ve una curva ascendente, exponencial. Y lo que se ve es que de aquí a 200, 300 años más, esta curva va a seguir creciendo y eventualmente se va a estabilizar, por ahí por el año 2150, 2200. Y eso implica que probablemente en el futuro haya una alto porcentaje de playas urbanas que van a desaparecer. Aquí hay algunos cálculos, estos son cálculos de 45 playas. Lo que importa básicamente de esto es que a mediados de siglo va a existir una erosión promedio del orden de unos 10 metros en las playas que hemos analizado, en general en todo Chile, pero a fines de siglo eso va a ser del orden de 30 metros, en promedio, 30 metros. O sea, la línea de costa va a retroceder 30 metros, y eso llama un poco la atención respecto de diferentes sistemas que van a reaccionar de diferentes maneras. Si hay una playa urbana que tiene, por ejemplo, un muro costero, ese muro costero, como yo decía, le da rigidez, le da artrosis al sistema, y el sistema no puede adaptarse. Pero hay otros sistemas que eventualmente sí van a poder adaptarse. Entonces, quería mostrar el caso aquí, para terminar, el caso de los humedales. En Chile hay alrededor de 1.700 cuerpos de agua costeros, como este, está en Tongoy, y estos sistemas tienen una cierta capacidad de adaptación ante, por ejemplo, el incremento del nivel del mar. ¿Ya? Y esa capacidad de adaptación obedece a ciertas escalas de tiempo de respuesta del sistema, no son instantáneas, ¿ya? Pero sí tenemos, por ejemplo, paleohumedales sumergidos o paleohumedales emergidos hace, no sé, en términos de edades geológicas, muy lejos de la costa actual, y lo que muestra que estos sistemas han estado migrando eventualmente en ese tipo de escala. Pero el problema es que cuando tenemos una costa como esta y le ponemos un muro, confinamos esa estructura, entonces esa capacidad de adaptación, de desplazamiento, de movimiento, deja de ser. ¿Ya? Entonces, en términos de erosión costera, es muy probable que las playas urbanas sufran procesos erosivos fundamental fuertes durante el siglo, y a fines de siglo vamos a tener que empezar a mirar otro tipo de playas más naturales para ir a pasar el verano. Y finalmente, para terminar, también hay otros efectos. No he hablado de puertos, no he hablado de infraestructuras, me focalicé solamente en la erosión costera porque quería mostrar un poco, ligarlo con algunas de las herramientas que ustedes pueden estar interesados en utilizar. También hay otros efectos que son súper importantes
que no se pueden dejar de lado. Un sistema como este, sometido a un incremento del nivel del mar, probablemente cambie su salinidad, y si cambia su salinidad también cambia toda su red trófica. Así que los efectos físicos están absolutamente relacionados y amarrados con los efectos biológicos que podrían experimentar sistemas como este. Dicho eso, nada, pues quería dejarles ahí mi contacto. Había puesto una diapositiva aquí que tenía que ver con la matemática, me hacía mucho sentido. Ahí a mano derecha hay unos monos dibujados donde se muestra una teoría probabilística de inundación de tsunami considerando el nivel del mar. Pero no da tiempo para eso, así que ahí les dejo mi correo.